pertenezco al equipo de Avento y de entrenamiento en áreas críticas y vamos a abordar los trastornos hidroelectrolíticos. Este tema es sumamente importante. Ustedes que están preparándose para ingresar a un servicio intrahospitalario, este tema es fundamental por muchas razones. Algo muy importante es que yo creo que dentro del internado rotatorio de pregrado, si ustedes tuvieran como meta tener la capacidad de manejar los trastornos hidroelectrolíticos, creo que es una muy, muy buena meta. La verdad es que no es tan simple y en una hora no se puede abordar de manera profunda cada uno de ellos. Vamos a intentar profundizar en lo más importante. Y ustedes durante su formación, durante el internado y quizá los primeros años de la residencia, cuando estén tratando pacientes y viendo pacientes con trastornos hidroelectrolíticos, lo más probable es que haya alguien más guiando esas abordajes o esos manejos. Sin embargo, de verdad que no importa, independientemente de lo que ustedes quieran ser de grandes, de la especialidad que quieran ser, saber esto les va a facilitar mucho la vida. No crean que los trastornos hidroelectrolíticos son solamente de las especialidades clínicas, medicina interna, urgencias, terapia, sino pues todos los pacientes los van a presentar. Ustedes no saben a qué hora pueden presentar con alguna de ellas, en qué momento, si van a contar con alguien con más experiencia para que lo haga. Y lo otro es que tanto el mal manejo, la sobrecorrección o la no corrección, la omisión de estos trastornos hidroelectrolíticos se asocian a mayor mortalidad y son fundamentalmente trastornos que pueden ser letales. Entonces, por eso es muy importante que esto lo tengan muy presente. Y lo otro es que dentro de nuestro sistema de educación médica, este tema suele ser exageradamente simplificado, a modo que terminamos utilizando algoritmos que tenemos que comprender que los algoritmos son guías. Que vamos a ver pacientes con mucha variación y que muchas veces estos algoritmos no por fuerza se van a, a acoplar a las necesidades del paciente en particular que ustedes tengan enfrente. Y lo otro es que, bueno, pues vamos a ir avanzando para ir resolviendo todos los puntos. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho. Esta diapositiva la dio el CEO, es decir, como el presidente o la cabeza de UpToDate. Él es un nefrólogo que está en Estados Unidos y lo que quería dar a entender es que vean cuáles son los términos. Bueno, esto ya es del 2010-2011, no han publicado o no se ha actualizado esta información, pero en ese entonces el término número 1 buscado en UpToDate era hiponatremia. ¿Qué quiere decir esto? Que la hiponatremia, sin duda, son dos cosas. Uno, que es muy frecuente, lo suficientemente frecuente e importante para que sea buscado. Y la otra, que la gente o habitualmente el personal de la salud a cargo de los pacientes no está seguro de cómo actuar frente a una hiponatremia. Y si se fijan en el número 2, viene hipercalcemia. Lo mismo. Y aquí también aparece, si pueden ver, hipercalemia, el número 9. Entonces, sin duda alguna, los trastornos electrolíticos son frecuentes y el que ustedes conozcan cómo abordarlos los va a convertir en médicos muy útiles dentro de un hospital. Entonces vamos a empezar con el sodio. Una breve introducción. El sodio es el catión extracelular más abundante y más importante. Es el principal determinante de la osmolalidad plasmática y las disnatremias son alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes. De hecho, esa pregunta de cuál es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente varía está peleado entre hiponatremia y algunas series dicen que hipocalemia. Eso dependerá, obviamente, pues de la población en la que ustedes están estudiando los pacientes, en qué lugar del mundo están, en qué servicio hospitalario están.
Obviamente van a ver que las intervenciones que se hacen en los hospitales, muchos producen trastornos hidroelectrolíticos, entonces también depende de la cultura de indicaciones médicas del lugar en el que ustedes están. Entonces no hay que pelearnos por cuál es la más frecuente o cuál no, depende, varía, pero son muy frecuentes. Más o menos se han hecho estudios de hasta un 20%, 30%, dependiendo de dentro y fuera de los hospitales, tenemos de prevalencia de alteraciones de disnatremias y de discalemias, al menos de esas dos. Entonces es algo bastante significativo. Como conceptos básicos, entonces, en esencia, para que nosotros tuviéramos una disnatremia, ahí tenemos un balance de agua, y si este balance de agua se carga hacia un lado, por ejemplo, si tenemos mucha agua o más agua relativa al sodio, pues lo que vamos a tener es hiponatremia. Hiponatremia entonces no quiere decir que alguien tenga poco sodio o que por fuerza alguien tenga poco sodio corporal total. La hiponatremia se refiere en la mayoría de los casos a que alguien tiene un exceso de agua relativo a la concentración del sodio. Y eso será siempre cierto porque lo que quiere decir hiponatremia es una baja concentración de sodio sérico. Entonces, por definición, en hiponatremia nosotros tenemos un exceso de agua relativo a la concentración de sodio, tal cual. ¿Cómo estará el sodio corporal total? Es decir, ¿cómo estará la cantidad de sodio? Pues podrá estar disminuida verdaderamente, podrá estar normal o incluso a veces podría llegar a estar aumentada. Pero el mensaje de esta diapositiva es que el principal determinante sería entonces un exceso de agua. Y lo contrario también es cierto para el caso de la hipernatremia, en donde en la hipernatremia, pues lo que tenemos es un déficit de agua relativo a la concentración sérica de sodio. Lo que nos hace falta es agua para diluir ese sodio y llevarlo hacia un extremo normal. Para esto es muy importante comprender estos conceptos básicos. Primero, un osmol es una unidad de medida de concentración, ¿sí?, de una solución en función del número de partículas. En función del número de partículas. Es decir, un osmol solamente te habla del número de partículas que está en una solución. No te habla del tamaño de ellas. Por ejemplo, una solución que tenga 100 osmoles de sodio será igual a una solución que tenga 100 osmoles de albúmina, a pesar de que el peso de estas moléculas sea muy distinto. En términos de cantidad de partículas, en este caso, en este ejemplo, serían equivalentes. Osmolalidad es la concentración de osmoles disueltos por kilogramo de agua. Cuando nosotros, lo más fisiológico, lo más correcto, es hablar de osmolalidad, no de osmolaridad, porque nosotros no podemos medir los litros de agua que alguien tiene, pero podemos inferir los litros, los kilos de agua que un paciente tiene o que un sujeto tiene. Entonces es un poco más directo y la mayoría de la fisiología está basada en osmolalidad, aunque en realidad, en términos generales y también en términos clínicos, se utilizan como sinónimos osmolaridad y osmolalidad. Entonces aquí osmolaridad, la concentración de osmoles por litro de agua. Como ya les dije, la única diferencia es que uno es por kilo y la otra es por litro de agua. Y es muy importante para comprender los trastornos de las disnatremias, que ustedes sepan muy bien la diferencia entre tonicidad u osmolaridad plasmática efectiva y osmolaridad plasmática. La tonicidad es la concentración de osmoles efectivos o que tienen la capacidad de generar lo que conocemos como una fuerza osmótica. Dicho de otro modo, la tonicidad es de esa osmolalidad, es decir, de esos osmoles que ahí tenemos en una solución, de esa solución, los osmoles que sean capaces de generar una fuerza sobre una membrana y que como consecuencia de esa fuerza sobre esa membrana se genere un arrastre de agua, esa sería la tonicidad. Como ya lo dijimos, osmolalidad nada más es la concentración de osmoles en un litro de solución o en X volumen de solución. Tonicidad es de esos,
cuáles tienen la capacidad de generar fuerza sobre una membrana para generar un movimiento de agua a través de esa membrana. Entonces aquí tenemos este ejemplo, en donde, por ejemplo, vean ustedes la urea tiene un transportador en la membrana, es por eso que si aumenta mucho la concentración de urea, por ejemplo, vamos a suponer que esto es una célula, aumenta mucho la concentración extracelular de urea, como ocurre, por ejemplo, en una enfermedad renal crónica, pues esta, como tiene un transportador y es muy permeable a esta membrana, pues va a atravesarla y no va a generar una fuerza osmótica sobre esa membrana que genere un arrastre de agua. Es por eso que, si ustedes recuerdan, la fórmula de osmolaridad toma en cuenta el sodio, toma en cuenta la glucosa y toma en cuenta la urea. Esos son los tres principales osmoles del suero. Pero vean ustedes cómo la fórmula de la tonicidad solamente toma en cuenta el sodio y la glucosa. No toma en cuenta la urea porque, como ya les dije, esta tiene un transportador, tiene transportadores, cruzan libremente las membranas y eso impide que generen una fuerza osmótica capaz de generar un movimiento de agua. 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. ¿Por qué 2 veces el sodio? Recuerden, esto lo multiplicamos por 2 porque el sodio viene acompañado siempre de algún otro anión, como puede ser cloro, como puede ser bicarbonato, como puede ser, etcétera. Entonces, para términos de generación de una presión osmótica, multiplicamos por 2 al sodio y luego la glucosa entre 18. Los valores normales de osmolaridad plasmática efectiva o de tonicidad es de 280 a 295 miliosmoles. Es importante que se aprendan este número porque, ojo, muchas veces pensamos que 300 es lo normal y vean ustedes cómo pues 300 ya en realidad estamos hablando de un estado hiperosmolar. Y para la clasificación de los trastornos del sodio es muy importante conocer la osmolaridad de nuestros pacientes. Como recordatorio, bueno, el organismo está consolidado en un 60% por aproximadamente 2/3 partes por agua, 1/3 parte por sólidos, ¿no? Por materia sólida. De este 60% de líquido, 2/3 partes de agua corporal total que nosotros tenemos, 2/3 partes se alojan en el volumen líquido intracelular, es decir, todo el agua que está dentro de las células, y 1/3 parte en el volumen líquido extracelular. De este volumen líquido extracelular, aproximadamente 1/4 parte se corresponde con el volumen plasmático y 3/4 partes se corresponden con el volumen intersticial. Entonces, fíjense que cuando nosotros, lo primero que les tengo que decir es que si nosotros tomamos una medida del sodio sérico de alguien, solamente estamos conociendo la concentración de sodio dentro del plasma de esta persona. No podemos inferir cuánto sería la concentración de sodio fuera del plasma, en el intersticio, y mucho menos en el líquido intracelular. Es estrictamente, solamente lo podemos inferir en el volumen intravascular. Aunque es muy importante entender, vean cómo cuando vemos la distribución de los diferentes cationes y aniones, vean cómo el sodio predominantemente, como ya lo habíamos comentado y como seguramente ustedes ya lo sabían, el sodio es el principal catión extracelular. Al ser el principal catión, y vean, el cloro que siempre lo acompaña, ¿no? En menor proporción, pero ahí está. Al ser el principal catión extracelular, y como ya quedamos, tiene la capacidad de generar tonicidad, sí tiene la capacidad de generar un arrastre de agua, pues entonces por eso decimos que el agua que está esencialmente el principal componente del plasma es agua, esencialmente el principal componente del plasma es agua, entonces, y el agua no está en el líquido intravascular sola, ¿verdad? Porque si estuviera ahí, o sea, vaya, el agua se acomoda, o decirlo de otra manera, se distribuye en todo este 60% de líquido entre el intracelular y extracelular, no por sí misma. Se distribuye dependiendo de las fuerzas osmóticas que haya dentro y fuera de la célula. Podemos tener movimientos de agua del espacio extravascular al espacio intravascular y viceversa, por cambios en la concentración de osmoles del espacio extravascular o del espacio intravascular, o del espacio intracelular, perdón. O sea, ok, de nuevo, nosotros al tener que el sodio es el principal catión extracelular, ¿sí? Volumen intersticial y volumen intravascular, volumen plasmático, al ser el principal
pues se convierte entonces en el principal determinante del volumen líquido intravascular y en general también del volumen líquido extracelular en general, también del intersticial, ¿sí? El sodio, al generar un arrastre de agua, es el principal determinante de cuánta agua habrá ahí, ¿de acuerdo? Lo mismo podría ocurrir para el potasio intracelular, pues sí, lo mismo podría ocurrir. Una diferencia importante o algo notable dentro de las diferencias de esta comparación entre el sodio extracelular y el potasio intravascular, el potasio intracelular, es que el potasio intracelular, las concentraciones de potasio intracelular, em, por así decirlo de alguna manera, tenemos muchísimos más mecanismos o tenemos menor variabilidad de estos cambios y es por eso que clínicamente no tiene relevancia en términos del volumen intracelular las concentraciones de potasio, ¿no? Pero en general, para fines de aprender esto, sí, claro que sí. Así como el sodio es el principal determinante del volumen líquido extracelular, el potasio es el principal determinante del volumen líquido intracelular. Vean nada más el calcio, concentraciones muy chiquitas, magnesio, concentraciones muy chiquitas, más intracelular. Estas son más constantes. El cloro, que vean ustedes como las concentraciones menor que la de sodio, y bueno. Entonces, la tonicidad es una variable de nuestra fisiología que está determinada por diversas circunstancias, ¿sí? Habitualmente, en un sujeto sano, la principal regulación de la tonicidad estaría dada por la osmolaridad, ¿no? Obviamente, a mayor osmolaridad, de esos osmoles extra, vamos a tener más osmoles con la capacidad de generar cambios en el arrastre de agua. Entonces, la regulación de la tonicidad está dada en un inicio o en un principio por osmolaridad plasmática, y esta osmolaridad plasmática está, ya hablando en términos específicos, está regulada, está administrada y está monitoreada por los osmorreceptores que tenemos en los órganos circunvalados del cerebro, estas partes que no tienen barrera hematoencefálica, y que como respuesta a aumentos de la osmolaridad, es decir, de la concentración de osmoles, es decir, cuando tenemos una disminución del agua relativa a la cantidad de osmoles que necesitamos tener, ¿sí? Pues lo que hacemos es generar un mecanismo que aumente esa agua para tener el agua suficiente para diluir esos osmoles. Entonces, ¿qué es lo que hace el hipotálamo cuando los osmorreceptores ven un aumento en la concentración de la osmolaridad? Pues liberan la molécula que se llama arginina vasopresina u hormona antidiurética, que, como ustedes ya habrán escuchado, tiene acción principalmente en la primera mitad del conducto colector. Estamos hablando de la nefrona distal. Su efecto es la inserción de moléculas de acoporina con el aumento de la reabsorción de agua de la luz del túbulo hacia el volumen intravascular. Entonces, ese es el principal mecanismo. Vean ustedes cómo aquí está en una línea, en entre líneas ahí, el volumen sanguíneo y la presión arterial. ¿Por qué ¿por qué no está en línea continua? Porque este mecanismo de acá solamente se va a desencadenar en aquellos sujetos que tengan una disminución del volumen sanguíneo de la presión arterial. Es decir, este mecanismo no está activo todo el tiempo, ¿sale? Este mecanismo es una respuesta de defensa, una respuesta de adaptación ante un estresor que nos lleva a hipotensión o a una disminución del volumen sanguíneo. Pero, muy importante, no está activa siempre, pero cuando está activa, el sistema pondera a este sistema y a esta respuesta o le da preferencia frente a la osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que para fines de nosotros absorber agua, o sea, hay que verlo así, cuando nosotros absorbemos agua por vasopresina ocurren dos cosas. Una es que disminuye la osmolaridad y otra es que eventualmente aumentamos el volumen líquido intravascular. Obviamente, y de nuevo, a expensas de que haya un sodio, de que el sodio es suficiente para mantener esa agua en el líquido intravascular. Pero bueno, entonces, por eso tenemos dos estímulos para la reabsorción de agua. La disminución del volumen sanguíneo o el aumento de la osmolaridad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos, y vean ustedes aquí en esta gráfica, que es una gráfica de respuesta fisiológica de liberación de hormona antidiurética entre diferentes estímulos? Vean ustedes cómo
Cuando aumenta vean ustedes, cuando aumenta la osmolaridad, conforme va aumentando la osmolaridad, se va liberando mayor vasopresina, ¿no? Y vean cómo con cambios muy chiquitos de osmolaridad, o sea, vean cómo con que aumenta la osmolaridad aquí un 5%, ya hay una secreción significativa de arginina vasopresina. Vean que, como ya les había dicho, sí se necesita cambios más bruscos en el volumen intravascular o en la presión, medido por los vasoreceptores, para estimular la secreción de vasopresina, pero estos cambios, una vez que se instauran, se dan preferencias sobre la osmolaridad. Si alguien tiene, por ejemplo, osmolaridad incluso baja, o sea, es decir, esto está totalmente cancelado, está inhibido, no se va a secretar vasopresina porque no hay estímulo para secreción por osmolaridad, esa persona está incluso con osmolaridad normal o baja. Pero esa persona está frente a un estímulo de vasoreceptores y como ya dijimos, el sistema pondera a estos vasoreceptores, le da preferencia a estos vasoreceptores y se libera vasopresina. En ese caso, ¿qué le pasaría a la osmolaridad? Pues la osmolaridad bajar todavía más. ¿Qué pasa si la osmolaridad baja más? Pues se diluyen las cosas que tenemos ahí, entre ellas el sodio. Por eso en la clínica, en su ejercicio clínico, uno de los ejercicios más difíciles, más frecuentes y más importantes en un paciente que tenga hiponatremia será buscar cuál es el estímulo de los vasoreceptores para la generación de vasopresina. Porque puede que lo que ustedes estén viendo en ese sodio bajo sea la consecuencia de este proceso que les acabo de describir justamente. Que el paciente tenga un estímulo de vasoreceptores, es decir, que tenga volumen sanguíneo bajo o esté hipotenso, o etcétera, y que en respuesta a eso se libere vasopresina y esa vasopresina esté diluyendo el sodio y esté disminuyendo la osmolaridad. Bueno, aquí lo que ya les comenté, cómo funciona la vasopresina. Entonces, hay un concepto por ahí que se llama volumen arterial efectivo, volumen circulante efectivo. ¿Cuáles son los determinantes de la regulación del volumen arterial efectivo? Los determinantes del volumen arterial efectivo. Vean, pues el sistema nervioso autónomo, simpático, obviamente mayor tono, el volumen efectivo aumenta, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, balance de sodio. En general, todo esto confluye en el balance de sodio. El balance de sodio también a través de la dieta y la excreción renal. Y también las cavidades cardíacas. Como ustedes recordarán, o importante que lo tengan en cuenta, en la aurícula derecha, ahí hay también receptores que están sensando la presión de la aurícula derecha. Cuando esta presión se ve aumentada en respuesta a eso, pues se libera una hormona que se llama el péptido natriurético auricular, que lo que hace ese péptido natriurético es estimular justamente la natriuresis, ¿no? En el contexto de insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, vamos a... Ok, esto sí es muy importante. Las diferencias entre osmorregulación y regulación del volumen. Entonces, osmorregulación, lo que se detecta es osmolaridad plasmática, ya lo dijimos por los osmorreceptores en el hipotálamo, los efectores son los osmorreceptores hipotalámicos, a través de la hormona antidiurética, se disminuye la excreción de agua, es decir, se aumenta la reabsorción de agua, y también se dispara obviamente el mecanismo de la sed. En regulación del volumen, lo que se afecta es el volumen, lo que aquí llamamos el volumen efectivo. Los efectores están en el seno carotidio, en el arco aórtico, en la arteriola aferente glomerular, como ya dijimos, en los atrios, en las aurículas. Los efectores pues, serían el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, péptidos natriuréticos, natriuresis por presión, el mecanismo de presión natriuresis y la secreción de hormona antidiurética. Lo que se afecta es que aquí pues, es esencialmente la excreción de sodio. Todo esto entonces, ¿qué es importante? Ojo, no se queden con el mensaje de que si alguien está hipovolémico, lo único que se va a hacer es que se va a reabsorber más agua a través de la hormona antidiurética. También se va a reabsorber más sodio a través esencialmente de este mecanismo presión natriuresis. Por lo tanto, cuando tenemos, así como recordatorio, hiponatremia, tenemos mucha agua relativa a la concentración de sodio. Cuando tenemos hipernatremia, tenemos poca agua a la concentración relativa de sodio. Cuando tenemos hipovolemia, necesitamos tener, para que haya hipovolemia, poco sodio corporal total o poco sodio en el espacio líquido extravascular. Esto no tiene que ver con concentración de sodio y esto no lo podemos saber a través de la concentración de sodio, sino cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con datos de hipovolemia, pues ese paciente tiene poco sodio. Bueno, volemia quiere decir volumen quiere decir agua, sí. Si no tenemos agua, es porque tampoco hay sodio.
Si hay sodio suficiente para arrastrar agua, tendremos agua. Edema o hipervolemia, pues será entonces un exceso de sodio corporal total o un exceso de sodio extravascular con la consecuente retención de agua. Hiponatremia, ya lo sabemos, sodio sérico abajo de 135. Es el trastorno hidroelectrolítico entonces más frecuente. Fíjense, de 15 a 30% de los pacientes hospitalizados podemos, esto está estudiado en estudios retrospectivos. 50% de los pacientes con cirrosis y ascitis concomitante van a tener hiponatremia, un estado de hipervolemia per se. 7% de los pacientes ambulatorios en la calle que están asintomáticos, que no sabemos que tienen hiponatremia. 27% de los pacientes con falla cardíaca. Y hasta la mitad de los pacientes geriátricos institucionalizados. Este paper que describió esto es un hallmark así para la importancia de la hiponatremia. Otras causas de hiponatremia. Tips clínicos durante la plática. Importante, insuficiencia suprarrenal. Acuérdense, esos pacientes tienen hiponatremia y hipercalemia. Cuando vean esa combinación, busquen insuficiencia suprarrenal, sobre todo si hay datos de insuficiencia suprarrenal como hipotensión, hiperpigmentación, etcétera. Bueno, de crisis renal, adrenal. Hipotiroidismo, una causa muy frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados, hipotiroidismo no diagnosticado. Entonces, dentro de su abordaje valdría la pena tomar pruebas de función tiroidea. Otra, uso de tiazidas, sobre todo, por ejemplo, pacientes con cirrosis, por eso es tan frecuente, porque ellos habitualmente tienen una combinación de furosemida con alguna tiazida, y esa combinación se asocia con muchísima hiponatremia. Entonces, hay veces que nos estamos quebrando la cabeza dentro del abordaje de los pacientes, y sencillamente con irles a preguntar, oiga, ¿qué toma para la presión? Ah, tomo hidroclorotiazida, pues ya sabemos que es la causa más frecuente, o que más probablemente esa va a ser la causa de hiponatremia, y ahí se acaba el algoritmo. O sea, ya no necesitamos saber medir nada, saber la osmolaridad, el volumen, nos quitamos de problemas. O sea, una buena historia clínica y una buena correlación clínica nos va a hacer el trabajo el 80% de las veces. Hiponatremia aguda grave es algo completamente letal y es un predictor de mortalidad en la población general. Ojo, esta asociación con insuficiencia cardíaca es importantísima. Apréndansela, se la van a preguntar en el NAN, se las van a preguntar en el hospital, ojalá. Si no, ustedes pregúntenla. Pero incluso el valor de hiponatremia en pacientes con insuficiencia cardíaca es un valor pronóstico. Es decir, sabemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que cursan con hiponatremia tendrán mayor mortalidad cardiovascular sencillamente por el hecho de tener hiponatremia. ¿Por qué es esto? No se quiebren la cabeza, no lo memoricen. Esto es importantísimo en electrolitos. El que memorice, pierde. Hay que razonarlo todo. Insuficiencia cardíaca, tenemos volumen, agua en exceso. Eso es una, tenemos agua en exceso. El volumen circulante efectivo está disminuido, entonces se libera hormona antidiurética, se absorbe agua, esa agua diluye el sodio. Y lo otro es que al mismo tiempo se está liberando péptido natriurético que tira sodio. Entonces, pues, cirrosis hepática, también predictor de mortalidad del tener hiponatremia. Hiponatremia preoperatoria es un predictor de complicaciones perioperatorias. Está asociado con aumento de riesgo de osteoporosis y en pacientes geriátricos con aumento de riesgo de caídas y fracturas. Esta fórmula es muy bonita. Nos dice que los determinantes de concentración de sodio sérico, número 1 es, como ya lo dijimos, el agua corporal total. La principal causa de una disnatremia será un problema de agua. Cuando nosotros descartamos que no sea un problema de agua, en segundo lugar será entonces un problema de sodio per se. O sea, sí se puede que alguien que tenga baja ingesta de sodio desarrolle hiponatremia, sí se puede que alguien que tenga alta ingesta de sodio desarrolle hipernatremia. Y si no es esto, entonces el potasio, por también lo que ya les expliqué de el potasio intravascular, etcétera, va a ser un determinante de la concentración de sodio sérico. Cuando ustedes van a los bares, ¿qué pasa cuando tomamos mucho alcohol, cuando tomamos mucha cerveza? El alcohol es un estímulo para la secreción de hormona antidiurética. Es una situación. Entonces empezamos a reabsorber agua, el sodio se diluye, y si nosotros no tuviéramos la botana ahí, eso se llama bipotomanía, o potomanía. Los que toman cerveza y no se nutren, como todo buen alcohólico, desarrollan hiponatremia. Los cacahuates de la barra, la botana, los chicharrones, pues te previenen de la hiponatremia. Entonces, fíjense cómo un barista sabe más de hiponatremia que muchos médicos, y ellos te salvan y te cuidan de que no desarrolles hiponatremia en el bar. Entonces, para que tengamos hiponatremia, necesitamos básicamente obtener un aumento en la ingesta de agua libre, una disminución
en la cuaresis. De hecho, ustedes lo van a ver y es bastante frecuente que la gente diga, la hiponatremia es muy sencilla. Siempre que yo tengo una hiponatremia, lo único que hago es restricción de líquidos. ¿Y saben qué? Con ese pensamiento, es verdad. La verdad es que es verdad. O sea, ya se van a dar cuenta. Lamentablemente, o para bien o para mal, en el contexto clínico, la verdad es que la mayoría de los pacientes van a responder a restricción de líquido. Por pura fisiología, si les dejas de dar agua, pues eventualmente se van a concentrar. El problema es cuando esa cuando no va por ahí, y entonces son esos pacientes que se quedan ahí como que en un callejón sin salida, y por todo por hacer un abordaje homogéneo para pacientes que son diferentes. Pero pues sí, es verdad, la mayoría de los pacientes van a responder a esto. ¿Cómo clasificamos a la hiponatremia? Por tiempo de evolución, por la concentración de sodio sérico, por la presencia o ausencia de síntomas, por la osmolaridad plasmática y por el estado de volumen. Por el tiempo, por el sodio sérico leve, moderada y grave, dependiendo de la concentración de sodio. Por el tiempo de evolución, si es menor de 48 horas es aguda, si es mayor de 48 horas es crónica. Si no sabemos, entonces será crónica. Si no sabemos, será crónica. Por la gravedad de los síntomas, puede ser leve o asintomática, o sintomática, y de la asintomática la grave o la moderada. En esencia, la grave es cuando el paciente tiene depresión respiratoria, convulsiones, somnolencia, vómito o escala de Glasgow menor de 8. Moderada, que nada más tenga náusea, confusión o cefalea. Leve o asintomática, pues que esta es súper frecuente, alteración de la marcha, causa de caídas, déficit de deterioro conectivo. Entonces, ¿por qué es importante conocer el tiempo de instauración? Una, por el tratamiento y segunda, por el riesgo de complicaciones del tratamiento. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una hiponatremia aguda, el principal mensaje de esto, ¿por qué 48 horas? No crean que es arbitrario. Es que el tiempo de adaptación cerebral, del volumen cerebral a las nuevas concentraciones de sodio tarda 48 horas. Es decir, el cerebro tarda 48 horas en adaptarse a los nuevos niveles de sodio sérico. ¿Sí? Si tenemos un cerebro adaptado a una hiponatremia y nosotros súbitamente aumentamos esa concentración de sodio sérico, pues entonces ahí existe un riesgo muy importante de que ese cerebro, se deshidrate. Si, por ejemplo, tenemos una hiponatremia de nueva instauración aguda y ese cerebro todavía no se adapta a esa nueva concentración de sodio y nosotros lo corregimos, pues no hay tanto problema porque ese cerebro todavía está más acostumbrado a las concentraciones de sodio que nosotros estamos llevando a ese paciente. ¿Ok? Ok. Lo leen del New England, este artículo es muy bonito. Busquen hiponatremia New England y les va a salir aquí está, ¿no? Es Stearns. Por osmolaridad plasmática, fíjense cómo aquí la tenemos como hiponatremia hipotónica e hiponatremia no hipotónica. Es decir, y esta también la conocemos como hiponatremia verdadera y esta la conocemos, bueno, pues a veces como pseudo hiponatremia. Entonces, la hiponatremia verdadera y lo que nosotros queremos, por eso lo dividimos así, lo que nosotros queremos es saber si nuestro paciente tiene una hiponatremia hipotónica o no. ¿Cómo le vamos a hacer para saber esto? A través de la osmolalidad plasmática. ¿Cómo le hacemos para conocer la osmolalidad plasmática? Hay un aparato que se llama osmómetro. Muchas veces ya viene en la gasometría. Y ojo, no se me confundan. Sabemos la fórmula de osmolalidad plasmática, pero no utilizamos esa fórmula para conocer el estado osmolar del paciente para fines de hiponatremia. No utilizamos esa fórmula porque esa fórmula no toma en cuenta las cosas que no están en esa fórmula, que básicamente, como ya sabemos, sodio, glucosa y urea. Si hay algo más ahí que está generando osmolaridad, no lo vamos a saber. La diferencia entre nuestra osmolaridad medida y nuestra osmolaridad calculada es el gap osmolar. Y lo normal es hasta 10 de gap osmolar. Bueno. Hiponatremia hipertónica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos poco sodio en el contexto de muchos solutos. Oye, quiere decir, a ver, ¿qué dijimos de la hiponatremia? ¿Qué era hiponatremia? ¿Era poco sodio? No. ¿Mucho sodio? No. ¿Poca agua? No. ¿Mucha agua? Sí. En la hiponatremia hipertónica, ¿tenemos mucha agua o un exceso de agua? Claro que sí.
¿Qué es lo que ocurre en la hiponatremia hipertónica? Esto está bien fácil. Voy a dejar lo difícil al final y lo fácil al principio. Hiponatremia hipertónica es cuando tenemos el exceso de un soluto con la capacidad de generar presión osmótica y ese soluto en exceso dentro del volumen intravascular jala agua y secundariamente ese aumento del agua diluye el sodio. ¿Se cumple que hay un exceso de agua? Sí, porque ese exceso de agua está diluyendo el sodio. Ejemplo principal, hiperglucemia. ¿A partir de cuánto? A partir de 200 miligramos por decilitro de glucemia, empezamos a tener un exceso de agua suficiente para empezar a generar hipoglucemia. Infusiones de manitol, que cada vez se utilizan menos, pero todavía se utilizan, por ejemplo, incluso por ejemplo, pues sí, en diversas circunstancias. Soluciones quirúrgicas de irrigación, sobre todo los procedimientos de urología, utilizan todavía esto. Infusión de inmunoglobulinas, etcétera. Entonces, es por un aumento de osmoles efectivos en el plasma que no son medibles y por eso no lo tenemos en nuestra fórmula de osmolaridad, pero si nosotros le tomamos una osmolaridad a ese paciente, va a estar arriba de 295, arriba de 300, y eso secundariamente estará diluyendo el agua. Facilito, facilito. Hiponatremia, segunda pregunta frente a una hiponatremia, busca la glucosa. Si el paciente está hiperglucémico, ahí tienes una potencial causa de tu hiponatremia. Bueno, este estudio, ustedes siempre que estén frente a un paciente, háganse preguntas en formato pico, paciente, intervención, comparación y outcome o consecuencia. El chiste de este, así para resumírselos, en este estudio se dice que no se debe de corregir. En general existe esta fórmula de corrección de sodio por glucosa, pero en realidad no ha demostrado ser algo verdaderamente o clínicamente muy útil. Bueno. Hiponatremia isotónica. ¿Qué pasa si medimos entonces la osmolaridad del paciente y nos dicen la osmolaridad está normal? Está en 290, en 287. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Seguramente esa es la que se llama pseudohiponatremia o una hiponatremia facticia, y a la principal causa o a lo que se debe es, dice una pregunta que se me hace buena. Entonces, ¿un estado hiperosmolar, hiperglucémico, hiperosmolar puede cursar con una hiponatremia hipertónica? Claro que sí, claro que sí. Eso es completamente correcto. Sí se puede. De hecho, pues, sería lo de esperar, ¿no? O sería lo más frecuente. No esperarías ver hipernatremia, esperarías ver hiponatremia. Tienes demasiada glucosa, tanto que aumenta la hipertonicidad y la tonicidad estamos en un estado hipertónico y esto diluye el sodio. Regresando, pseudohiponatremia. Este es un error de lectura de laboratorio. Este es un error de lectura de laboratorio. El paciente no tiene hiponatremia. Lo que ocurre es que cuando tenemos, por ejemplo, hiperproteinemia, en una gamapatía monoclonal, por ejemplo, o hiperlipidemia, sobre todo con hiperlipidemia se necesitan, vean, niveles verdaderamente elevados de triglicéridos. No la sospechen si el paciente tiene 400 de triglicéridos. Eso nada más es un paciente alcohólico que come mucho, pero no quiere decir que por eso tiene hiponatremia. Vean, las inmunoglobulinas mayor de 10, una ictericia obstructiva, que tengamos niveles de colesterol y de lipoproteínas muy incrementados. Esto, ¿por qué ocurre? Muy importante que lo sepan. Cuando nosotros medimos las concentraciones, el laboratorio lo que hace es que no incluye la fase sólida de la muestra, solamente incluye la fase líquida para comparar. Dice, a ver, tengo este sodio, tengo este líquido, bueno, pues es este sodio en este líquido. Pero cuando nosotros tenemos un aumento de todo esto, estas moléculas aumenta facticiamente la fase sólida de la muestra y eso hace que tome en cuenta el lector más agua de la que hay y eso te da falsamente una lectura de hiponatremia. ¿Cómo lo corregimos? Justamente a través de una cosa que se llama, bueno, en la gasometría se puede también medir electrolitos y es a través de una medición directa y entonces el gasómetro no te va a dar esta falla en la lectura. Entonces, cuando tengan la sospecha de que un paciente tenga pseudohiponatremia, tómenle una gasometría y si los valores ahora se reportan normales, háganle caso al de la gasometría. Ojo, no quiere decir que de base siempre tomen gasometrías para conocer los electrolitos, solamente cuando tengan sospecha. Este es el abordaje más utilizado, el conocer la volemia del paciente.
Vean, sensibilidad y especificidad muy baja, el 50%. Quiere decir que el 50% de las ocasiones, tu percepción clínica del estado volémico del paciente será equivocada. Ahorita ya tenemos muchas otras cosas, tenemos ultrasonido, que nos pueden ayudar a diferenciar si verdaderamente estamos frente a un paciente hipovolémico, hipervolémico o euvolémico. Este es el estudio que se hizo para comparar el Clinical Assessment. La evaluación clínica tiene sensibilidad y especificidad muy bajita. En la evaluación clínica tiene sensibilidad y especificidad limitada para el volumen y mala precisión. ¿Sí? Este es el principal error en el abordaje de hiponatremias, cuando quieren basar sus conductas en el volumen del paciente. Bueno, interrogatorio de exploración física, dijimos que esto va a ser el 80% del trabajo. Medimos osmolaridad plasmática y confirmamos si es hipotónica o no y vemos si es sintomática. Si es sintomática y esta es aguda y grave, ahí termina el algoritmo. ¿Sí? Si es sintomática, aguda y grave, ahí termina el algoritmo. Vamos a tratar con hipertón al 3% y se acabó. No hay que hacer nada más, porque esta es una condición que pone en peligro la vida y que si seguimos perdiendo tiempo haciendo números, el paciente se va a morir. Y pues, ¿para qué? Como por ahí, pues, no dejes que el paciente se te muera eunatrémico. Bueno, si no es sintomático agudo grave, lo que sigue sería medir la osmolaridad urinaria y valorar en un último instancia, si aún existe duda, el volumen efectivo circulante. Si la osmolaridad plasmática es baja, entonces estamos frente a una hiponatremia verdadera y ya descartamos las hiponatremias no hipotónicas, pseudohiponatremia e hiponatremia por hipertonicidad. Ya dijimos, si es grave, pues le damos solución salina al 3%, iniciar tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Si hay síntomas graves, esta es una comparación muy padre que me gusta mucho entre las guías americanas y europeas. Si se fijan, todas te dicen básicamente lo mismo. La tendencia actual es utilizar bolos, que los puedes separar de 3 a 5 minutos hasta que el paciente deje de estar sintomático. Los pacientes suelen tener una excelente respuesta al primer bolo. Es una medida muy, muy útil. Háganla sin miedo. Déjenle caer todo el poder con sus bolos al 3%. Y bueno, pues vean, con 5 miliequivalentes que ustedes le cambian de sodio, se mejoran los síntomas. Y a partir de ahí ya se pueden ir despacio y escalonado con paciencia para evitar complicaciones de sobrecorrección. ¿Cómo se prepara? Porque nosotros en México no tenemos cloro de sodio al 3%, tenemos al 17.7%. Entonces lo que podemos hacer es agarrar 500 mililitros de solución salina al 0.9 y a eso agregarle 6 ámpulas del 17.7 y aquí nos van a quedar como resultado las soluciones al 3%, o pues la mitad, ¿no? 250 en 3 ámpulas, 250 mililitros de agua inyectable, sin nada de sodio, le agregamos 4 ámpulas y ya con eso nos queda nuestra concentración fisiológica de 150, bueno, de sodio al 3%, ¿no? Recuerden que esa es nuestra concentración fisiológica normal. Se debe de aforar las soluciones. Sí, o sea, el volumen se va aumentando. O sea, al final no te quedan 500 mililitros, te quedarían 500 mililitros más, más el volumen que tú agregaste. Es decir, eh, por lo que yo me acuerdo, aforar significa reducir el volumen. El chiste es, sí, te va a quedar más volumen del que es. Le estás aumentando, le estás incrementando y no le quitas el volumen excedente. Te van a salir aquí al final, por ejemplo, si la ámpula viene de, no sé, de 5 mililitros y son 6 ámpulas, pues van a ser ese volumen más los 500 mililitros de solución. Espero que eso responda a la pregunta. Buena pregunta. ¿Mejorar los síntomas? Sí, continuar con el abordaje diagnóstico, ya estás tranquilo, le preguntas al R1, o le preguntas si va a ser R1, le preguntas al R, lo que sea. Lo más probable es que no sepa, pero igual le preguntas porque es lo correcto. Y si no, continuamos dando bolos de 3 a 5 minutos hasta que mejoren los síntomas, que tengamos un aumento de la concentración de sodio sérica de 10.000 equivalentes o que lleguemos a 130, lo que ocurra primero. Si llegamos a 130, si aumentamos los 10 y los síntomas no mejoran, pues ¿qué crees? Que no era. Búscale por otro lado, hazle un ataque, hazle algo a ese paciente porque ese paciente, la hiponatremia no es la causa del déficit neurológico. Lo siento mucho, tuviste que haber hecho una mejor exploración física e historia clínica. I'm sorry. Y ahí ya lo pusiste en riesgo de sobrecorrección. ¿De qué nos sirve la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria,
para empezar necesitamos un osmómetro urinario, no es lo mismo que un osmómetro plasmático, no es el mismo aparato. Este está todavía en menos hospitales, básicamente nada más en hospitales de tercer nivel, institutos nacionales, hay osmómetro urinario. Lo que se hace es un subrogado de la gravedad específica o densidad urinaria, los últimos 2 dígitos por 30, y es básicamente la osmolalidad urinaria. La osmolalidad urinaria la medimos para saber si hay presencia o actividad de hormona antidiurética. Si hay hormona antidiurética, entonces se reabsorbe agua, aumenta la concentración en el túbulo y entonces la osmolalidad urinaria estará aumentada. Entonces, si vemos una osmolalidad de arriba de 100, quiere decir que hay actividad o presencia de arginina vasopresina. Si está abajo de 100, pues no hay actividad de arginina vasopresina. Quiere decir que la hiponatremia es por todas las causas que no tengan que ver con arginina vasopresina. Por icpsia primaria, pacientes psiquiátricos o drogadictos, lo más frecuente es que las personas que utilizan éxtasis vengan con hiponatremia. Pregunta de NARM, tatúensela. Alguien que viene con éxtasis, que viene con taquicardia, hipertensión, está loquito. Se fue a un concierto, se fue a un festival a ver música bien chida y viene con hiponatremia y el déficit neurológico es por hiponatremia. Dieta baja en solutos, ya lo dijimos, virpotomania, enfermedad renal crónica, síndrome del reset del osmostato. Otra, la gente que corre maratones, ¿qué les da? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Las dos, pueden aparecer las dos. Ok. Ya le dijimos calculado a medida, calculada la densidad urinaria por 30, por 35, y eso es lo que aproximadamente en eso sería la osmolalidad urinaria. Fíjense, no hubo diferencia entre la osmolalidad urinaria medida y la estimada con el factor de 33. Entonces, pues a todo dar, ¿no? Úsenla con seguridad, denle. Enséñenle a sus residentes y a sus superiores cómo se calcula la osmolalidad urinaria. Y un sopetazo en la cabeza por no saber. Bueno. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿A qué se refiere a esto? Cuando hay presencia de hormona antidiurética y tú dices, bueno, ¿el paciente está hipovolémico, está hipotenso? No. Imagínense que eso pasa. Le toman una osmolalidad urinaria y dicen, bueno, hay actividad de hormona antidiurética, hay hormona antidiurética. ¿Cuál es el estímulo para la secreción de hormona antidiurética? Puede que sea hiperosmolalidad, pero el paciente dice, no tengo sed, tiene la vía oral, está toda madre. Ok. Hipotensión, hipovolemia, el paciente no tiene signos de choque, está bien perfundido, tiene buen gasto urinario, tiene todo bien. Ok. Entonces, hay una secreción de hormona antidiurética que no es adecuada, no es fisiológica. Hay una enfermedad que está causando esa excreción o secreción de hormona antidiurética. Entonces, criterios indispensables para diagnosticar esto, que tengas una hiponatremia hipotónica. No puedes tener un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética sin hiponatremia hipotónica. Euvolemia clínica con todos sus asegúnes que ya los hablamos. Fíjense, vamos a ver las causas. Vamos a hacer un ejercicio clínico. Causas, todo, básicamente cualquier bola dentro del cráneo te va a causar exceso de hormona antidiurética. Un absceso cerebral, encefalitis, trauma, hemorragia, isquemia, meningitis, tumor. Fármacos, vean la cantidad de fármacos. Incluso también tatúenselo ahí. Los AINES se asocian a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sí, los AINES se asocian a síndrome de secreción de hormona antidiurética. Los AINES se asocian a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Malignidad más frecuente, típica pregunta, un CA de células pequeñas. Sí, también todos los cánceres de cabeza y cuello, y también pueden ser otros cánceres que, como síndrome paraneoplásico, secreten hormona antidiurética. No solo cáncer de pulmón, sino síndrome de distrés respiratorio agudo, EPOC, neumonía, tuberculosis, influenza, COVID da hiponatremia. COVID da hiponatremia. VIH, idiopática, náusea, dolor y ejercicio. Fíjense, náusea y dolor. Paciente posquirúrgico que toma tiazidas, que está vomitando, que porque tenía alto riesgo de preanestésico de vómito, con un dolor que no tiene una adecuada pseudoanalgesia. Y alguien se sorprende porque ese paciente tiene hiponatremia. No, ahora sí, pero no mamen. O sea, no se sorprendan. Así fácilmente, los pacientes que tienen hiponatremia tienen identificable en menos de 10 minutos de un buen abordaje 5 causas de hiponatremia.
Bueno, pues creo que me he pasado ya estamos, digo, también sigue todavía hipernatremia y calemias. Vean, la restricción de líquido, esta estrategia te aumenta de 1 a 2 miliequivalentes de sodio plasmático en 24 horas. Entonces, es una estrategia lenta, pero segura. Sí les quiero hablar, bueno, vean las terapias farmacológicas, diuréticos, baptanos y urea. La urea ya casi no se utiliza, ya tiene muy pocas indicaciones, tiene muchas complicaciones. Los baptanos han ganado mucho terreno. Si alguno de ustedes por ahí se ha estado actualizando o ha leído acerca de eso, va a encontrar que incluso la evidencia de los baptanos es muy buena. Es muy buena. Es de lo poco que tiene una evidencia sustancial para el tratamiento de hiponatremia. El problema es el costo y la accesibilidad. Quiero hablarles de sobrecorrección, de complicaciones. La principal complicación de tratar una hiponatremia es sobrecorrección. Esto se llama síndrome de desmineralización osmótica. ¿Cuál es el cuadro clínico inicial del síndrome de desmineralización osmótica? Fíjense, primero, ya no se llama síndrome de mielinolisis pontina porque ni es pontina, ¿sí? No, es más de hecho, hoy ya se piensa que es más extrapontino que pontino, pero bueno, inicialmente se describe así. ¿Cuál es el cuadro clínico inicial? Tú tienes un paciente con hiponatremia aguda, grave, le das el tratamiento, tiene una mejoría inicial y en general, ojo, son pacientes que no tienen ni aguda ni grave y por eso caen en esto, porque ya dijimos que si es aguda, verdaderamente, que tú estás seguro que la hiponatremia se desarrolla en menos de 48 horas, esos pacientes están protegidos frente al síndrome de desmineralización osmótica. Tiene una mejoría inicial y 7 días, es lo clásico y en los exámenes así lo van a hacer y así lo van a ver ustedes, 7 días después empieza con un deterioro neurológico. Esto está muy malo, es un negocio bien malo porque es irreversible y lo que les da es esto es una causa muy bonita de un síndrome de enclaustramiento, en donde de verdad ya no mueven nada, como es a nivel pontino, ya no mueve nada, a veces parpadean y con mucho, y es lamentablemente irreversible. El diagnóstico es clínico, pero se puede hacer una resonancia a las 2 semanas. Es algo que pasa, es algo muy triste, muy lamentable, iatrogénico y por lo tanto evitable. Factores de riesgo cuando es una hiponatremia muy grave, cuando hay hipocalemia concomitante. Ojo, si tenemos hiponatremia e hipocalemia, ¿qué tratamos primero? El potasio, porque nosotros al tratar el potasio tratamos la hiponatremia. ¿Lo van a ver? Sí, alcoholismo, desnutrición, enfermedad hepática avanzada. Otra con este juego entre, nada más como tip, chequen el magnesio. Si el magnesio está bajo, traten la hipomagnesemia y todo lo demás se va a normalizar. Volumen efectivo bajo, crisis suprarrenal, CIAD, hiponatremia por tiacidas, polipsia primaria. Raro en pacientes con hiponatremia de menos de 24 horas porque el cerebro todavía no se adapta a estos nuevos niveles de sodio o con un sodio arriba de 120. Monitoreo en todo paciente, gasto urinario, sodio sérico y osmolalidad urinaria. ¿Sí? Pregunta, ¿cada cuánto le tengo que medir el sodio a mi paciente que le estoy corrigiendo? Tan frecuente como tú sientas que es necesario, para que estés tranquilo o tranquila. Sí, la medición debe ser, hay quien lo hace cada hora, hay quien lo hace cada 2 horas. Creo que ahí sí es algo que vale la pena, si piensas que el paciente tiene factores de riesgo para sobrecorrección y síndrome de desmineralización osmótica, vale la pena exagerar, vale la pena tomar las muestras que sean necesarias para que te sientas que lo estás tratando bien. Eso, el riesgo de una sobretoma de muestras, sopesado contra el riesgo de un síndrome de desmineralización osmótica, creo que la decisión ahí no habrá mucha duda. Para volver a bajar el sodio le podemos dar desmopresina. De hecho, ustedes también van a ver que existen artículos que te dicen que al mismo tiempo que le estás dando el sodio, ya sea a través de solución salina, estás haciendo restricción hídrica, para evitar y que el paciente tenga un alto riesgo de sobrecorrección, se les coadministra desmopresina. La desmopresina, pues es un análogo de vasopresina que te va a generar hiponatremia. Es como un poco contradictorio tratar una hiponatremia con desmopresina, pero esto es para no pasarte con la sobrecorrección. Y existen ya protocolos de que empiezas las dos al mismo tiempo y por ahí se ha mostrado que son seguros y que pueden ser efectivos.